Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Aparecimos de golpe en la señal de TV USACH, señal 50, la televisión abierta y también Radio USACH 94.5 FM, completamente en vivo. A menos que nos estés viendo en las repeticiones que tenemos sábados, domingos, por también TV USACH, la señal 50, la tele abierta, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. También tenemos repeticiones y de hecho completamente en vivo. Y las mismas repeticiones las puedes seguir aparte de Radio USACH y Santiago TV, también por Zapping y Mundo Pacífico a lo largo de todo Chile, si es que prefieres el cable operador antes que en la señal del aire. Bueno, y si no te gusta ni una de esas, también tenemos YouTube, Spotify para que escuches ahí on demand All You Need Is Love cuando a ti se te antoje. Oye, una pregunta para activar el seso a esta hora de la mañana o de la noche, no tengo idea que ahora nos estás viendo. ¿Qué hace que una canción sea feliz o triste? ¿Por qué cuando uno escucha una canción, incluso si no entendemos la letra, claro, porque si la persona está diciendo perdí al amor de mi vida, naturalmente por eso uno la va a sentir triste, ¿no? Claro, como esa flauta horrorosa que nos transmite nada más que miseria. Bueno, uno al tiro cacha que la canción es triste o alegre. ¿Cómo es que unas frecuencias sonoras pueden manipular nuestras emociones? ¿Y todos lo sentimos por igual? Bueno, la respuesta fácil cuando le pregunta a un músico suele ser que los acordes mayores son felices y los acordes menores son tristes. Por ejemplo, cuando suena en un piano do, mi y sol al mismo tiempo, eso es un acorde mayor, es un do mayor, de hecho. Y a eso en general lo asociamos a la felicidad. Pero si cambia una sola nota y suena do, mi bemol y sol, eso va a ser un acorde menor, que tiende a percibirse como triste. Esa diferencia de un semitono hace que las ondas sonoras interactúen, vibren de manera diferente. Pero no es solamente los acordes y la teoría musical, la armonía, la velocidad de la canción también importa. Por ejemplo, canciones por bajo los 60 BPM, que es la medida con la que se miden las canciones, son más melancólicas. Quizá porque nuestro corazón en reposo late como a 60 BPM. Y quizá por eso al doble, sobre los 120 BPM, se sienten más energéticas también las canciones. Pero lo interesante es que estas asociaciones no son completamente culturales. Podrían tener alguna raíz biológica. Por ejemplo, estudios neuronales en recién nacidos han mostrado que su sistema auditivo ya es sensible a los acordes mayores y menores. Esto significa que algunas preferencias por ciertos sonidos podrían estar cableadas en nuestro cerebro desde el nacimiento. De hecho, el neurocientífico Anirudh Patel también ha descubierto que el cerebro procesa la música usando las mismas redes neuronales que manejan el lenguaje y las emociones. Entonces, cuando escuchas, por ejemplo, una melodía descendente, se activan áreas similares a cuando procesas tristeza en el habla. En cambio, una melodía ascendente, se activan áreas similares a cuando procesas alegría en el habla. De hecho, por eso las notificaciones del celular, no sé si te has dado cuenta, mira, acá voy a compartir un dato freak que tiene que ver un poco con la musicalidad y las emociones. Las maquinitas de pago, de esta la red compra, cuando uno paga y te confirma, generalmente hace una cuestión hacia arriba, algo ascendente, ¿no? De hecho, el USB del computador en los Windows, cuando tú lo conectas es turín, y cuando lo conectas, hacia abajo. Y a mí me pasa que hay unas máquinas que son las GetNet, que son rojas, y uno paga, y la frecuencia de la melodía es hacia abajo. Hace como... A mí siempre me ha pasado que siento que es como un fracaso, como que falló la transacción. Bueno, dejando eso de lado, tal cual como el final de Mario Bros, obviamente también influye la cultura y tu experiencia personal. Porque si en un momento horrible de tu vida estaba de moda la canción más feliz del mundo, quizá ahora para ti, esa canción suena como la más triste. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica.
Te leemos, interactuamos. Esa es la idea de tener redes sociales, porque o si no sería toda una farsa. Si no te pescáramos los comentarios que nos pones ahí, ¿para qué las tenemos? ¿Solamente para ganar likes? ¿Solamente para ser populares? No, señor. Subimos ahí todos los días preguntas de las más curiosas, esas inocentes que nos hacíamos cuando niños, respondidas por los expertos que se manejan en el tema. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando del circo y estuvimos hablando de este tema. Mira, vamos a ver. El circo es más chileno que el rodeo. ¿Qué dice la experta? Cada localidad desarrolla un tipo de circo que es muy propio. Entonces el circo chileno es distinto al circo peruano, al circo argentino, al circo norteamericano. Yo te hablaba de los freaks, por ejemplo. Los show freaks son propios del circo americano. No lo vas a encontrar en Europa, por ejemplo. Los de rareza, ¿no? Los de rareza. Exactamente, eso no lo encuentras en Europa. El payaso chileno, para que sepas, es considerado de los mejores payasos del mundo. O sea, se los pelean en circos del mundo. Es considerado de lo mejor que hay. El gran payaso Popov de Rusia decía, el gran chicharra, hablaba, te fijas yo, ¿no? O sea, hablaba de los grandes. Los payasos chilenos son los considerados de los mejores del mundo porque tienen una corporalidad muy grande. Ahora, son payasos hablantes. En Europa tienden a ser payasos que no hablan. Y otra cosa que es muy particular del circo chileno es que el circo chileno incorporó folclore. Entonces los circos, hasta la década de los 80, teníamos circos que tenían la primera parte, que era una función de circo, y la segunda parte donde podías tener, no solamente folclore, sino que música, la Violeta Parra. Mucho tiempo se llamaba Violeta de Mayo en los circos. Parte de lo que estamos conversando día a día en nuestro programa, y por supuesto tú también comentas. De hecho, esta en particular se hizo bastante viral en las pocas horas que lleva subido. Lo subimos ayer en la tarde, más de 1000 likes. Vi que incluso los maluendas, que son las tachuelas, le pusieron ahí me gusta. Vamos a ver los comentarios que nos dejaron en las redes sociales, que aparecen ahora sus 15 segundos de fama en TV USACH. Magnífico, mira, que nos comenta el Guaso Filomeno. Magnífico relato, mis respetos, dice uno de los humoristas que yo creo está más ligado también a lo circense, a lo popular, a lo folclórico, ¿no? El humor blanco, etcétera. Yo la verdad, me cae muy bien él, pero me saca pocas carcajadas. Debo confesarlo, sí, porque es como un humor más de circo, más cercano a los payasos, más cercano a lo familiar, más cercano. Y yo, la verdad, soy una mente alcantarilla. Entonces, al final uno podría decir, es más culpa mía que culpa del Guaso Filomeno. Un saludo al Guaso Filomeno, que rico que nos esté comentando. Magnífico relato, dice entonces, mis respetos. También nos comentan, el circo tradicional chileno está registrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Otra persona dice, Pilar Ducci, tremenda, debería tener un canal de cultura en TV para que todo Chile se eduque con su historia. Qué interesante, dice otra persona, cultura a la vena. Muchas gracias por esto. Les mandamos un saludo a todos ustedes que siempre comentan ahí en las redes sociales. Y seguimos con más. ¿Te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar de nosotros. Finalmente, diría yo, de nuestras familias, de nuestros vínculos y qué pasa cuando envejecemos. Porque seguro has visto por ahí amigos o tú mismo te ha tocado cotizar de repente una casa de reposo, estos LEAM que también sirven la misma función. Y pucha, es un desafío gigante que nos afecta profundamente. Así que para hablar sobre esto vamos a comentarlo con Beatriz Fernández, investigadora en Sociología de la Universidad Católica. Beatriz, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. Hola, Iván, muchas gracias por la invitación. Oye, Beatriz, ¿cómo son las familias chilenas? Y te hago la pregunta desde una de tus líneas de investigación que vi que son las normas filiales. Conectemos eso como para responder qué es una familia y qué son estas normas que se dan como dentro de las familias. Yo creo que primero es importante partir diciendo que no existe un modelo de familia. Nosotros en general tenemos esta idea utópica de creer que la familia es una sola, donde hay un papá, una mamá y hijos, ¿no es cierto? Pero en la práctica lo que están demostrando los datos finalmente es que tenemos una variedad de familias, donde tenemos a mujeres en el fondo sosteniendo los hogares, tenemos hoy día obviamente familias de dos personas del mismo género. O sea, efectivamente yo creo que hay que abrir un poco el espectro y salir de esta idea de la familia nuclear como el ideal, ¿no es cierto? Sí. O como que así funciona todo. Ahora, cuando hablamos de normas filiales, ¿a qué nos referimos y cómo influyen en la forma en la que las familias se organizan finalmente para cuidar? A ver, en la vida
y finalmente para cuidar a personas mayores? Mira, frente a la pregunta del cuidado, yo te diría que efectivamente nuestra sociedad tiene lo que se llama una organización familista, es decir, efectivamente cuando uno piensa, lo que tú un poco señalabas al inicio, si hay un padre o una madre mayor que tienen necesidades, o se lo llevamos a cualquier etapa, o sea, si yo hoy día voy caminando y me caigo y me fracturo, claramente la pregunta es, bueno, ¿quién me va a cuidar? La respuesta natural viene a ser la familia. Entonces, la pregunta de las normas familistas, o en este caso de las normas filiales, tiene que ver con esto que sostenemos como un imaginario, en que en realidad va a ser la familia, finalmente, quienes nos van a apoyar y nos van a cuidar en momentos de necesidad. Sin embargo, esa norma, en términos generales, está denotada de una gran desigualdad de género. Porque si uno se deja de eufemismo cuando pensamos en esto de, bueno, la familia me va a cuidar, en la práctica termina siendo una mujer la que cuida. Y ahí es donde empiezan a haber una serie de tensiones frente a esta idea de norma filial, de que terminamos romantizando esta idea de que la familia es la que va a cuidarnos y que va a estar ahí apoyándonos. Oye, porque hay una, de hecho desde la derecha, no me quiero meter acá en política, pero el sector como Opus Dei, UDI, es como, ¿cómo decirlo?, le da como un valor casi que trascendental a la familia, ¿no? ¿Y por qué digo este ejemplo? No necesariamente para profundizar en eso, sino porque yo creo que también es reflejo de algo que, independiente de nuestra postura política, a nivel societal, es muy real, que es como esta incondicionalidad del apoyo familiar, ¿no? Uno podría decir, esto lo agarra todos los animales, ¿no? Mamíferos, la familia, nos protegemos. Pero ¿cómo a nivel humano hemos ido construyendo este relato de que la familia es la incondicionalidad máxima, los que siempre van a estar? Nuestra red de apoyo más cercana, ¿no? Mira, yo creo que la familia sigue siendo la institución ancla de casi todos nosotros. O sea, si nosotros, y como de toda sociedad, ¿no? De toda sociedad. O sea, si uno le pregunta qué es lo más importante para uno, tiende a decir la familia. Pero hay que matizar. O sea, hay situaciones adversas, hay negligencia, hay malos tratos, no en toda la familia. Entonces también la romantización, como te decía, lo que finalmente ha hecho fue poder ocultar finalmente la idea de que hoy día son las mujeres las que finalmente sostienen las familias. Entonces, acá nadie está diciendo que vamos contra la familia, sino que la pregunta que está detrás es, bueno, si hoy en día las mujeres estamos incorporándonos al mundo del trabajo, hoy en día las familias son más pequeñas, hoy en día las mujeres tienen otros intereses, otros objetivos en la vida, ¿cómo hacemos para que finalmente el cuidado sea sostenible y no sigamos en el fondo situando la pregunta de cómo nos cuidamos en las mujeres? Entonces la pregunta no tiene que ver con dejemos de lado la familia, sino cómo generamos que otros actores empiecen también a tener su propia como corresponsabilidad finalmente en esta pregunta del envejecer, no solamente en el fondo mujeres y familia. Oye, Beatriz, para profundizar, porque ahí estábamos en la arena como de lo descriptivo, ¿no? Que las mujeres son las que más... Quiero pasar ahora al por qué. Y la respuesta yo creo que es fácil, y por eso quiero profundizar, y la voy a decir yo a la cámara antes que tú: patriarcado, machismo, pero si pudiéramos hilar aún más fino, ¿qué has visto tú que es lo que causa que finalmente muchas mujeres, ya sea hija, madre, mujer, termine cuidando a las personas mayores? Eso tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas, pero básicamente es por la división sexual del trabajo. O sea, desde la industrialización lo que se fue generando fue una separación de la esfera privada y de la esfera pública, donde, como si uno mira ciertas revisiones de la literatura feminista marxista, lo que dirá es que finalmente las mujeres se quedaron en la casa porque era útil para el sistema capitalista. Entonces, en la práctica, efectivamente, lo que fue sucediendo es que los hombres salieron, se generó esta figura del hombre proveedor, y por el contrario, esta mujer ama de casa que se dedicaba a sostener la vida de manera invisible, de manera, por supuesto, no remunerada, pero esa estructura finalmente permitió que el sistema económico que hoy día seguimos en el fondo la mayoría de los países teniendo, al menos en Occidente, haga esa división donde claramente se volvió algo natural, que las mujeres, su espacio era la casa. Y eso generó también un tema de normativas, de ideales, donde hay mucha como confrontación en que finalmente es difícil como tener este discurso, como dices tú, que quizás es medio político, pero si uno saca la política de lado, los datos son claros. O sea, tenemos encuestas del uso del tiempo, donde se muestra que las mujeres están destinando 3 horas más o 2 horas y media más al cuidado, a los trabajos domésticos, en situaciones de parejas que ambos trabajan remuneradamente. Entonces, ahí hay un tema de desigualdad y de cómo fomentamos la autonomía de las mujeres, que va más allá, como decías tú, de una discusión
política, sino que tiene que ver con un hecho real. Oye, y qué bueno que hayas citado estas teorías que son más críticas, ¿no? Porque de repente uno puede decir, ya está ese panorama, pero sabes que yo veo que la familia funciona re bien. Estoy acá citando a alguien que pueda no parecerle esto llamativo y le parece normal y aceptable. Y es como, no, mi familia siempre le ha hecho así, pues las mujeres cuidan, los niños, está bien. Y de hecho uno ve en otros animales también, y lo hemos copiado los humanos, probablemente eso no va a traer problemas, pero esta lógica de que el macho o el hombre, en el caso de los humanos, es el que produce y la mujer es la que reproduce, ¿no? ¿Por qué en el caso de nosotros, en esta sociedad, eso puede ser un problema? Porque es interesante verlo de forma crítica, más allá de que alguien te diga, no, yo estoy bien siendo ama de casa y todo bien. O sea, yo creo que aquí es importante entender que hay libertad para escoger. Yo creo que también es importante entender que cuando uno, en el fondo, yo vengo con un grupo de investigadores trabajando hace una buena cantidad de tiempo el tema de desigualdad de género, los cuidados, tampoco la idea es decir, ojo, las mujeres no cuiden más, vamos a salir de los hogares. No está mal per se. No. Claro. Lo que importa aquí es pensar en cómo se dice, en términos más coloquiales, hacemos que la cancha sea más igualitaria, porque finalmente el cuidar también tiene una gran estratificación socioeconómica. O sea, si uno lo piensa, ¿quiénes cuidan? Las mujeres más pobres, las mujeres que están fuera del mercado del trabajo, porque vivimos en una sociedad donde tú, como mencionabas al inicio, si yo tengo dinero, voy a poder pagar en el fondo a una trabajadora particular o a una cuidadora que me venga a ayudar, o voy a poder optar por una residencia de una gran cantidad de millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, si uno se va a la pregunta más de justicia social, lo que tenemos detrás tiene que ver en el fondo con cómo hacemos que nuestro país avance, y eso implica que necesitemos desarrollar autonomía económica de las mujeres y permitamos que el cuidado no sea finalmente una barrera. Pero vuelvo a insistir, aquí la idea no es decir todas las mujeres salgan del espacio doméstico, algunas querrán, otras no, pero que al menos haya igualdad de oportunidades. ¿Qué rol juega el Estado acá, Beatriz? Porque muchas de las casas, yo mencionaba al principio, están los LEAM, no sé si hay más opciones estatales, seguro tú manejas más el tema, pero muchas de las casas de reposo que yo veo en la calle son unos hoteles, básicamente privados, y sí, me genera, no sé cómo bailar la pregunta, pero es que veo esta cuestión y me genera mucho, no sé, ruido, dolor. ¿Cuánta gente puede acceder a este Sheraton, finalmente, para descansar? ¿Qué rol debería jugar el Estado y cómo son las casas de cuidado hoy día? Mira, nosotros tenemos en nuestra sociedad y en casi toda la región de América Latina lo que llamamos una organización social del cuidado mixta. Es decir, hay que reconocer que en los últimos años han habido avances importantes a tratar de no solamente colocar la responsabilidad en las familias o en las mujeres, sino que dotar de una red de servicios estatales. Por supuesto, el problema es que nosotros no somos un país con un estado de bienestar robusto. Entonces, son políticas costosas. Hoy en día se está avanzando hasta esta discusión de generar un sistema nacional de cuidados, que es un tremendo logro, que lo que busca es que el Estado efectivamente garantice el derecho al cuidado, ¿ya? Y en ese sentido, yo te diría que lo más importante es pensar que la respuesta es ver esto como un ecosistema, donde la familia va a tener un rol importante, no va a desaparecer. Lo importante es en ese caso no solamente es que las mujeres cuiden, sino que la pregunta que tú hacías al inicio. Tenemos familias muy diversas, posiblemente a lo mejor vas a tener familias donde existe un hijo hombre con una madre adulta, entonces él también va a tener responsabilidades, pero también tiene que haber un rol importante del Estado a través de establecimiento de largas estadías públicos que hoy día existen, pero que en el fondo la cobertura es muy mínima, y lo que se genera hoy día es una red de, en el fondo, LEAM, principalmente privado, que sabemos, porque nosotros también hemos realizado estudios con una colega de la Universidad Mayor, en que lo hemos mapeado geográficamente. Y lo que uno observa, Bárbara Flores. Con Bárbara hemos estado trabajando en mapear geográficamente los LEAM, y lo que uno ve es algo que es como de bastante sentido común, que en realidad las residencias están ubicadas en zonas socioeconómicas más altas, donde efectivamente, como bien tú dices, en promedio se gasta 2 millones de pesos para poder finalmente tener mensuales, para tener efectivamente un acceso de calidad. Ojo, eso no implica que los otros LEAM, por ejemplo, está Fundación Las Rosas, que también yo he tenido la fortuna de trabajar directamente con ellos, hacen un tremendo esfuerzo también, pero efectivamente queda muy al criterio de la familia o de lo que la persona dispone. O sea, si tú tienes recursos, puedes pagar estos 2 millones de pesos o tu familia te puede ayudar. El problema es todo el resto de la población vulnerable, donde sabemos que va a haber cada vez más población mayor y por lo tanto va a haber más necesidades de cuidado a largo plazo. Y ahí claramente la cobertura de estos sistemas en el fondo no da abasto.
Y ahí es donde se queda como esta tensión de que uno ve que también a lo mejor tú lo has leído en el último tiempo, de porque hay muchas personas mayores, por ejemplo, en los hospitales abandonados y no se van a residencias porque también el sistema en el fondo está generando una alerta de que no tenemos una oferta suficiente. Oye, Beatriz, al envejecer, entonces, de todas estas opciones que existen de cuidado, ¿cuál dirías tú que, yo creo que como todo depende, va a ser la respuesta, ¿no? Pero va a generar un mayor bienestar, mayor calidad de vida para el cuidado, no para el cuidador, para el cuidado, y a la larga también mayor cohesión social y mayor cohesión familiar? ¿Por qué lo pregunto? Porque supongo que hay varias opciones y otras se me van a quedar en el tintero. Una es cuidarlo en mi casa, ¿no? Y para eso está el programa de cuidado. Pero también está, hablamos de lo de LEAM y las casas de cuidado. Me pasa a mí que con estas otras dos alternativas es como deshacerse un cacho un poco, ¿no? Es como, oye, mandemos al tatita a la casa para que no moleste y no sé si esos son realmente casas de cuidado como finalmente un encierro 5 estrellas. ¿Cuáles son las opciones que existen para cuidar? ¿Son solamente estas dos, casa y residencia? ¿Hay otras opciones? ¿Cuál te gusta más? Mira, yo creo que hoy día lo que ha ido avanzándose, particularmente Europa, uno siempre, Chile se compara como con qué pasa con los países de la OECD. Lo que ha habido es como una vuelta a tratar de humanizar y dignificar el cuidado. Y eso implica que en general, si uno hace como una pregunta a cualquiera de los que nos están escuchando, si uno se visualiza, ¿qué me gustaría a mí? Todos diríamos morirme en mi casa, ¿no es cierto? Entonces lo que ha habido es tratar de homologar la mayor cantidad de dispositivos y de servicios que permitan finalmente a esa persona vivir los últimos años en su casa. Pero eso también nos lleva a otra pregunta previa, que tiene que ver con que para hablar de cuidado y hablar un poco, para tratar de responder a tu pregunta, también es necesario la prevención. O sea, también es necesario decir cómo en un país que vamos a seguir envejeciendo, las nuevas generaciones de personas que vamos a ser mayores, logramos retrasar al máximo finalmente nuestra dependencia y ser autónomos. Entonces, ahí la pregunta del cuidado tiene que ir finalmente de la mano de cómo también nosotros, y el Estado, pero también nosotros de manera individual, nos preparamos para ese envejecer. Porque si no, finalmente lo que vamos a tener es un sistema totalmente insostenible, donde vamos a tener un número bastante grande de personas mayores con requerimientos de largo plazo que son costosos, y ahí claramente el sostener cuidados domiciliarios va a ser muy, muy, muy poco real. Ya, o sea, la respuesta es como idealmente en la casa, pero muy difícil que así sea. Sí, para ahora, todos. Junto con los LEAM, yo te diría que un dispositivo bien interesante que va en esta línea de la prevención son los centros día. Los centros de día que ha financiado gran parte el Estado, pero también ciertos municipios han logrado invertir. Que es distinto a estos otros donde está ahí 24/7. Sí, porque son como, en el fondo, espacios diarios donde, vuelvo al ejemplo, si yo me caigo, me quiebro la cadera, si yo tengo recursos voy a poder pagar al kinesiólogo que va a ir a mi casa. Si yo no tengo recursos, finalmente nadie me ayuda a la rehabilitación, yo como persona mayor me voy a terminar postrando. ¿Qué son estos centros día? Son centros de rehabilitación donde finalmente esa persona que se quebró la cadera, por ejemplo, asiste diariamente con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales y reinvierte finalmente esa probabilidad de ser dependiente. Entonces, por una parte tenemos, por eso te digo que es como bien importante pensar como en esto como un continuo, donde ojalá no lleguemos a la dependencia. Si llegamos a una dependencia leve y moderada, existan estos dispositivos como centros día que te ayudan como a revertir y ojalá a aplazar. Y en última instancia, las residencias, y vuelvo a insistir, con esta idea de desmitificar que la familia tiene el rol, porque finalmente muchas veces tenemos hogares con mujeres que tienen que sostener hogares monoparentales, o sea, con jefatura femenina, con mujeres que finalmente sostienen a sus propios hijos. Entonces, claramente tú dices, esa mujer, además le estamos como haciendo la obligación de que, bueno, si tu mamá tiene Alzheimer, es tu responsabilidad cuidar. Finalmente, y la salud mental, estrés, etc. Entonces ahí va un poco la pregunta de las normas filiares. Tenemos que seguir pensando que solamente es la familia o la mujer la que tiene el rol, o nos hacemos una pregunta mucho más, como te decía, de justicia social, de cómo todos y todas nos involucramos en solucionar un problema que nos va a tocar a todos en algún momento. Oye, Beatriz, te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo La ruleta. Y tengo acá una ruleta, no nos vamos a poner a concursar por el casino ni el dinero, acá es todo
hablando de vejez. Entonces, cada uno de estos colores, Beatriz, se corresponde con una pregunta típica que se hace la gente en la vida, los chilenos, sobre el envejecimiento. Entonces, la idea es que tú la respondas lo mejor que puedas. Puede que no tengan respuesta a las preguntas. ¿Puedo decir paso? No. Ahí te retiras de... Ay. No, pero tratar de responderla lo mejor que puedas porque pueden ser preguntas medio retóricas incluso. Entonces, esa es la idea. Le digo a la cámara y tú respondes. ¿Te parece? Genial. Giramos entonces la ruleta 1, 2 y 3, mientras conversamos con Beatriz Fernández, investigadora en Sociología de la Universidad Católica sobre envejecimiento, bienestar y, como decía al principio también, estamos hablando sobre nosotros, finalmente. Veamos dónde se viene la ruleta. Oh, sonó de nuevo. En el color verde claro. ¿Qué pregunta se corresponde con el color verde claro para Beatriz Fernández? ¿Envejecer es más caro que tener hijos? ¿Qué dice la experta? Yo creo que en términos generales no hacer esa como comparación yo no la haría. Yo creo que ambas etapas de la vida tienen sus costos, pero homologar en el fondo el costo de un niño versus una persona mayor, yo creo que nos genera esta idea como de fragmentar a esta idea de a dónde, o sea, lo voy a llevar de otra forma, quizá lo voy a explicar de otra manera. Siempre las políticas públicas están esta pregunta de o destinamos el niño o destinamos el dinero a viejo. Entonces, cuando tú haces qué es más costoso, yo te diría que nos lleva como a esa disociación y finalmente yo te diría que es mejor pensar en que ambas etapas, por supuesto, que requieren una serie de apoyos para poder... ¿Cuál de las dos etapas las tenemos más abandonadas, Derito, en Chile? ¿O dónde hay más desafíos pendientes? Yo creo que en ambas. O sea, si uno mira hoy día el tema de la infancia y si nos llevamos a la pregunta, por ejemplo, de hoy día de familiar, fecundidad, ¿sí? Claramente la pregunta que tenemos es por qué hoy día las familias no quieren tener hijos, por qué hoy día tenemos tasa de fecundidad tan baja. Claramente es porque los costos de un hijo y las expectativas de la crianza son muy altas. Pero por otro lado, si pensamos en las personas mayores, como es el foco, ¿no es cierto?, de esta conversación, claramente ahí tenemos muchas deudas en términos de, si bien hoy día existe la PGU, temas de pensiones, temas de salud, temas de prevención, temas de cuidado de largo plazo. Entonces, no es tan fácil como decir cuál es un costo mayor. Yo creo que ambos, en el fondo, todavía estamos al debe. Beatriz Fernández, investigadora en Sociología de la Universidad Católica. Oye, muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Gigante. Qué bueno que pudiste venir. Gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los 33 mineros, pero en la prehistoria? Viajemos en el tiempo para descubrir cómo era la minería en la antigüedad. Las primeras explotaciones mineras datan de más de 40.000 años, cuando se extraían pigmentos como la hematita, el ocre rojo. De hecho, qué divertido a propósito de la hematita. Acá tuvimos hace un tiempo como entrevistada y le preguntamos cuál es el color más antiguo. Y nos decía justamente la hematita, el color rojo, es de los más antiguos, los primeros pigmentos que se utilizaban. Bueno, se extraían entonces hace más de 40.000 años atrás pigmentos como la hematita en África, con fines rituales, artísticos, en Egipto y en Mesopotamia, todo este tema de la minería también. En el Valle del Indo se practicaba la minería de oro, cobre y piedras preciosas, con herramientas que no eran hermosas necesariamente las piedras, sino que eran muy valiosas, por eso decían piedras preciosas. Son con herramientas de piedra, herramientas de hueso en esa época. Los egipcios, de hecho, desarrollaron unas galerías subterráneas para este trabajo minero de la antigüedad, usando fuego para fracturar rocas, facilitando de esta manera la extracción. Ocupaban los romanos, de hecho, también acueductos, ruedas hidráulicas para remover sedimentos y extraer metales como plata, plomo y oro. Ocupaban, de hecho, energía del agua para girar e ir filtrando las pepitas, qué sé yo. Avanzó el tiempo y en la Edad Intermedia Europea la minería se enfocó en hierro, plata y carbón, esenciales para la economía y la guerra. Se introdujo, de hecho, el uso de molinos de agua para accionar fuelles y drenar minas inundadas. Estamos viendo ahí en las pantallas de TV USACH lo que es la minería el día de hoy, claro, muy distinto a lo que conocíamos en la época de la Edad Media, donde, por ejemplo, los mineros trabajaban en galerías estrechas, profundas, con herramientas de hierro, y se comenzaron a organizar en esa época, y esto es súper importante, ya que estamos hablando de sociología recién, se comenzaron a organizar corporaciones mineras en esa época, gremios que regulaban el trabajo y la distribución de beneficios.
oficios. ¿Por qué es importante esto? Porque la minería, y de hecho lo hablamos esta semana, el lunes o el martes, con especialistas en adicciones, cómo la minería muchas veces, por sus condiciones increíblemente duras comparadas a otros trabajos, lleva a sus trabajadores a enfrentarse a consumos problemáticos, problemas de salud mental que de repente otros oficios y otras ocupaciones no los tienen. Entonces, acá en la edad intermedia, edad media, que se empezaron a armar gremios, corporaciones mineras, por supuesto que eso era súper importante, porque antes de aquello era derechamente similar a la esclavitud, trabajar en una mina, y por lo menos de ahí en adelante han ido asegurando ciertos derechos laborales. En la actualidad, la minería moderna usa maquinaria pesada, palas eléctricas, perforadoras, camiones de alto tonelaje, se aplican tecnologías digitales, ocupan drones, incluso sensores, modelamiento 3D, y la minería subterránea y a cielo abierto actualmente ya se complementan con la inteligencia artificial, reduciendo riesgos humanos. Bueno, hace poquito tuvimos una lamentable tragedia, ¿no? Pero hoy existe una fuerte orientación hacia la minería sustentable. Eso es lo que siempre me gusta terminar en esta máquina del tiempo, porque nos damos cuenta de cómo hemos destruido el planeta y no nos importa en lo absoluto, pero bueno, afortunadamente en los últimos 20, 30 años han ido apareciendo activistas que nos hacen remover la cabecita un poco, e incluso ahora en la minería también nos estamos preocupando de eso para tener gestión ambiental, reducción de la huella de carbono, proyectos también de reciclaje de metales, los desechos que deja sacar cobre. Sí, pues, para que extraigamos, pero sin destruir la Pachamama, como decían los hippies en los 60. ¿Te gustó la máquina del tiempo? Hacemos una pausa y lo vemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Te voy a contar de una noticia que nos llega desde Talca. Especialistas están alertando de nuevas plagas en frutales como consecuencia del cambio climático, como efecto de esta destrucción del planeta que te decía, de hecho, antes de irnos a la pausa, de la cual somos culpables nadie más que nosotros, los seres humanos, el aumento de la temperatura y tanto más. Especialistas de distintas instituciones están advirtiendo que hay nuevas plagas en árboles frutales en Chile, lo que pondría en jaque no solamente la labor agrícola, sino que también las exportaciones. Según el académico de la Universidad de Talca, Eduardo Fuentes, en el futuro el impacto de los cultivos va a ser más importante porque el aumento de las temperaturas se ha vuelto el escenario perfecto para que las plagas se instalen, fortalezcan también su reproducción. Esto afecta obviamente de manera directa a las especies en varias regiones del país. De hecho, uno de los casos que tienen en la mira los expertos es el caso de la mosca de alas manchadas, que se llama Drosophila suzuki, considerada una plaga invasiva que fue detectada en Chile en el 2017. Con el cambio climático, dice una experta de la Universidad Católica del Maule, Margarita Correa, dice, con el cambio climático, muchas especies que antes no eran plagas, ahora, con el cambio climático, están empezando a hacerlo. Por ejemplo, la mosca Drosophila suzuki, que está causando cada vez más daño, sobre todo en cerezos. Esta es la mosca de alas manchadas, como bien te decía. Este pequeño insecto ataca directamente la fruta sana, aumentando los costos, por supuesto, de control, y por eso el llamado que hacen los expertos es a reforzar el monitoreo en cerezos y otros frutales, además de priorizar alternativas también sustentables, para que no sigamos destruyendo el planeta, porque eso al final sería alimentar la misma bola de nieve, ¿no? Echar pesticidas que destruyan la capa de ozono, qué sé yo. Alternativas sustentables, como feromonas, evitando el uso de insecticidas. Ojo entonces, porque estamos de hecho en la época donde más plagas suelen aparecer en ciertas cosechas, así que el cambio climático también estaría generando más plagas en los cultivos, y eso eventualmente encarece sus costos de producción, y eso eventualmente hace que acceder a comida sea más complicado. Y eso eventualmente te afecta a ti en tu mesa de tu casa. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre educación, innovación en el aula con tecnología. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Yo creo que la pandemia nos removió un montón, pero la idea es hablar también más allá de la pandemia. Lo conversamos con Mariana Maggio, investigadora en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires. Te conectas desde Argentina y te mandamos un aplauso a la distancia. Mariana, gracias por estar en el programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes, un placer, un saludo grande. Oye, Mariana, para empezar, ¿qué tensiones crees tú que aparecen cuando se quiere meter tecnología en la sala de clases? Porque yo que estudié y salí de la universidad hace harto tiempo, teníamos presentaciones en PowerPoint, siguen existiendo, pantallas, computadores, tablets cada vez más, y pareciera que eso no complica mucho, ¿no? Pero ¿en qué momento se vuelve una tensión, ya sea para el estudiante o para el profesor?
Iván, a ver, en general nosotros hemos dicho que nos costaba la inclusión de tecnología en el aula, ¿no? La propia idea de incluir tecnología en el aula siempre parece complicada. Ahora bien, esto viene del siglo pasado, ¿no? Imagínate los esfuerzos de poner cine en las aulas, la radio educativa, la televisión educativa. Después, por supuesto, llegaron las computadoras, después el impacto de Internet a nivel global. Bueno, uno podría decir que el mundo fue cambiando. Ahora, cuando vos mirás los últimos 25 años, tenemos como 2 o 3 fenómenos cruciales. Uno tiene que ver con el lugar que ocupa Internet en todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento, y eso tiene un impacto en los campos disciplinares que son objeto de la educación. Después tenés todo lo que tiene que ver con el acceso masivo a dispositivos en amplios sectores de la población, incluidos los teléfonos celulares, que tiene ya un impacto en nuestra manera de mirar el mundo, en nuestra subjetividad. Y a eso le sumamos, tal como acabas de señalar, una pandemia que aceleró los procesos de digitalización con unas resonancias fuertísimas en todos los ámbitos de la vida. Entonces, hoy si tuviera que decir cuál es la principal tensión, tiene que ver con modos de hacer en las aulas que todavía no terminan de reconocer esto que Alessandro Barico denomina una revolución mental. Entonces, te encontrás donde todavía hay muchas prácticas que están centradas en el profesor, que ocupan tremenda cantidad de tiempo en la explicación, donde las aplicaciones de conocimientos construidos antes de que el acto pedagógico ocurra son bastante lineales y donde las evaluaciones apuntan a una verificación bastante simple. ¿Qué te pasa? Esta escena se vuelve muy compleja cuando tenés estudiantes que te llegan a las aulas, no solo con el celular o no en la mano, eso es objeto de debate, pero habiendo visto en el momento que entran a la sala de clase, no sé, 14, 100, 200 reels. Entonces hay casi como 2 culturas que se están dando de patadas y eso está generando una tremenda tensión. No podría decir que la tensión, porque de hecho yo he revisado también tus publicaciones y en general tu idea, y la que me gusta a mí también, y por eso te invito al programa, es no tanto de la prohibición, sino que de integrar la tecnología lo mejor posible en la educación. Entonces, a partir de lo que tú dices recién, me queda la idea que las tensiones que pueden surgir, claro, son en parte por la integración, pero también hay toda una tensión que tiene que ver con el uso fuera de la sala de clases que se le dan a estos aparatos tecnológicos y que también nos van... No sé, te hago la pregunta, ¿perjudicando nuestro aprendizaje indirectamente? Mira, eso me parece que todavía no lo tenemos tan claro y en todo caso hay resultados contrapuestos. ¿Cuál es el punto? Y me parece importante señalarlo. Nosotros tenemos en este momento una sociedad que está atravesada por las tecnologías digitales en las maneras en que construye conocimiento, en que produce, en que genera espacios de participación, incluida la participación política, en las maneras en que ha avanzado sobre todas las formas del ocio. Pero cuando vos tenés esa trama metida en la construcción de conocimiento, en las profesiones, en los modos de trabajar, las instituciones educativas tienen que hacerse cargo de esto. Y esto tiene casi, te diría, un sentido curricular, es parte de lo que tenemos que enseñar. Ahora bien, justamente por lo que ha sucedido afuera de la escuela y tiene que ver con que las familias le están dando cada vez más temprano, por ejemplo, los teléfonos celulares a los niños y a las niñas, entonces se generan condiciones difíciles para el trabajo en las aulas. Y hay gente que dice, bueno, resolvámoslo prohibiendo, pero la pregunta es, una cosa es el uso de teléfonos celulares en manos de niños y niñas muy pequeñas, cosa que la escuela no inventó, que a la escuela le llega, y otra cosa es la responsabilidad que tenemos como sociedad de formar en estos conocimientos actuales, en estas culturas digitales. Yo creo que más que escenario de prohibición hay que trabajar en unos escenarios de acuerdos, de encuadres, de negociaciones, y no está siendo fácil, Iván. Vos fíjate que yo me reúno mucho en los últimos meses con las familias a raíz de la publicación de mi libro Crianza Poderosa, que está dedicado a las familias, y lo que te das cuenta es que las familias dicen no sabemos cómo sacarles los teléfonos celulares, no queremos enfrentar esta suerte de berrinches, entonces llegan esas situaciones a la escuela. Si la escuela saca esto, ¿quién enseña? ¿Quién cuida a los chicos? ¿A dónde se construyen criterios para entender qué sí y qué no? ¿Qué está bueno y qué no? Pero además, si prohibimos
O sea, nos cerramos a las posibilidades que tenés de, por ejemplo, mirar mapas satelitales, visitar museos inmersivos virtuales, contactarte con gente de otros países, entrar a institutos de investigación como haces vos para ver cuáles son los resultados de cuestiones recientes que tienen que ver con la crisis ambiental, tal como estaba señalando. Hay algo de la riqueza de este momento que la escuela tiene que trabajar. Entonces me parece que ahí es donde estamos parados y por eso sostengo, el prohibir es una solución de corto plazo. Nosotros necesitamos un encuadre, una posición, y casi te diría como sociedad, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Que es un fenómeno bastante reciente. Tiene, después de la pandemia, un impacto mucho más fuerte en términos de preocupación. Oye, Mariana, ¿y afecta también la inclusión o no de tecnología al vínculo que hay entre los docentes y los estudiantes? ¿Cómo se relacionan ellos en el aula? Mira, yo lo que vengo sosteniendo desde hace años es que nosotros tenemos que poder identificar, comprender y casi te diría participar en esas tendencias culturales que los chicos y las chicas captan en muchas ocasiones antes que nosotros, ¿no? Uno podría decir, los chicos llegaron primero a Facebook, cuando llegamos los adultos se fueron, se movieron a otras redes, después se fueron a Instagram, estamos en Instagram, se hacen otros perfiles para que no veamos lo que postean, se fueron a TikTok, nosotros decimos, no, TikTok ya me supera, no es para mí. Entonces, yo creo que en esa suerte de desplazamiento, nosotros estamos como perdiendo posibilidades de vincularnos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros códigos, porque hay otras maneras de representación que se ponen en juego, porque hay otros contenidos que se consumen, porque hay otras formas de aprender, volviendo a tu cuestión, ¿no? Yo digo, yo tengo cierta duda respecto de si estamos logrando que los estudiantes aprendan todo lo que necesitamos que aprendan en la escuela. Pero a la vez tenés estudiantes que dicen, bueno, pero no importa, esto yo miro un tutorial y lo voy a aprender cuando lo tenga que aprender. Y entonces hay otras formas de aprendizaje donde la cosa como que se va separando. Es muy difícil educar cuando tenés ese tipo de distancia en términos del reconocimiento del sujeto que educás, de sus formas de diálogo, de aquello que le interesa. Me parece que nosotros lo que vengo planteando es tenemos que hacernos cargo como adultos responsables, ya sea las familias como en el sistema educativo, de decir qué está pasando con estas tendencias culturales, de qué modo se están participando nuestros estudiantes, cuáles son los contenidos que consumen, cuáles son las formas con quién se relacionan, cuáles son esas cosas que les resultan tan atractivas, a dónde están los riesgos, a dónde tenés potenciales adicciones. Y cuando tus estudiantes o tus hijos, sobrinos, nietos te ven interesado o interesada en entender ese mundo y decir, mira, no estás solo ahí, yo quiero entender qué estás haciendo, te voy a acompañar, si tenés un perfil yo tengo que saber cuál es, voy a mirar lo que publicás, voy a estar atento a tus interacciones. Bueno, me parece que ya ahí empieza como a construirse por lo menos una escena de cuidado. Todavía falta lo principal, que es tener un interés común, que nos encontremos en algún punto que sea potente para las dos partes, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos tendrá que ver, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con el ambiente o que tienen que ver con la política o que tienen que ver con algún tema importante de la sociedad en la agenda pública. En otros casos tendrá que ver con la lectura o con el cine, pero algo que te sostenga la conversación. Yo siento que en este momento estamos como con una distancia por estas tensiones que está dificultando no solo la conversación entre adultos y jóvenes, adultos y niños, esa conversación es casi, te diría, condición necesaria para poder educar. Entonces, hay que hacerse cargo de este tema. Oye, Mariana, y para integrar entonces la tecnología que ya lo está, ¿no? Pero para seguirla integrando aún más y resolver varias de estas tensiones que hemos estado comentando, supongo que la pelota no está solamente en la crianza con los padres, ni tampoco está solamente con los profesores, ¿no? Hay un poco un compartir en este sentido. Y te hago la pregunta por eso en dos líneas. Cómo abordarlo desde la crianza, es decir, fuera de la sala de clase, y por otra parte también, cómo abordar esta integración
en el aula por parte de los profesores. Supongo que hay un desafío incluso de creatividad, ¿no? O sea, hay que ponerse innovador para poder enfrentar esta novedad. Me encanta, Iván, cómo me formulas la pregunta y te la súper agradezco. Desde el punto de vista de la crianza, yo creo que lo que hay que tener claro es que hay que construir unas experiencias compartidas y tener un encuadre. Y ese encuadre no empieza diciendo esta aplicación no la puedes usar. En todo caso, eso también va a pasar. Ese encuadre empieza parando a nosotros la pelota, el celular por un minuto a un lado, mirando a los chicos a los ojos, recuperando los rituales que tienen que ver con las comidas, que tienen que ver con la conversación, que tienen que ver con tener una experiencia juntos y entender que si hay experiencias en esos términos que están atravesadas por lo digital, no son para que los chicos hagan solos, ¿sí? Tenemos que volver a pensar cómo acompañamos y sobre todo cómo cuidamos. Eso para la casa, yo diría detenernos, reconocer lo que está pasando, construir un encuadre compartido y eso incluye poner límites. Creo que en la escuela el problema es distinto. A la escuela le sirve que las familias hagan eso, le sirve muchísimo, le genera mejores condiciones para el aprendizaje. La escuela tiene que poder pensar qué es enseñar y qué es aprender en la contemporaneidad. Y eso en muchísimas escuelas está pasando. Eso conozco además el trabajo que hacen muchísimos colegas en Chile y hay mucha gente que ya está buscando por este lado, ¿no? Uno tiene que tener una propuesta donde el conocimiento que se construya tenga que ver con la realidad, como decía, tenga que ver con los temas actuales, tenga que ver con la contemporaneidad de los campos de conocimiento y tenga que ver con formas de hacer que son propias de este tiempo. Esas formas de hacer propias de este tiempo incluyen, por ejemplo, los desarrollos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para cualquiera que vaya al sistema educativo superior, para cualquiera que vaya al sistema productivo, para artistas, para cualquier área de la cultura, vos vas a necesitar poder entender cómo interactuar, construir, co-construir con inteligencia artificial. Este es un tema del sistema educativo hoy, en todos los niveles. Lo estamos abordando como con la rapidez que creo que necesitamos tener, no necesariamente. Entonces me parece que en ese camino de la innovación, lo primero que tenemos que hacer es alentar la experimentación, generar condiciones para no solo que los docentes, que los directivos, que los formadores de docentes puedan hacer sus primeros experimentos, podríamos llamarlos, ver qué pasa, hasta dónde llegan, darles aliento y apoyo profesional para que eso suceda, generar articulaciones virtuosas con las universidades, los equipos de investigación, ver qué de esto puede tener un sentido importante a la hora de enseñar y aprender y en los términos de qué encuadre pedagógico. Me parece que en este plano hay un cierto sentido de urgencia. Casi te diría que en el caso de la familia yo diría paremos un poco la moto, y en el caso de las escuelas diría apurémosla un poco, ¿no? Me parece que ahí podríamos, como en estas dos líneas que vos propones, que me resulta súper interesante, creo que en una ayuda si nos detenemos un poco y en la otra ayuda si aceleramos un poco. Las dos requieren construir un puente también de diálogo y de acuerdos. Oye, Mariana, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, por eso me pagan también, pero tenemos también juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Y tengo ya acá en mis manos, Mariana, la pecera llena de papelitos. Tú como especialista en educación sabes que la mejor manera de aprender es ludificando. Jugando. Entonces, la pecera está llena de papelitos y la idea es que cada uno de estos papelitos tiene frases reduccionistas, provocadoras, medias polémicas incluso, que nosotros llamamos factos. Todo relacionado con educación, tecnología en el aula. Entonces la idea es que yo agarre un papelito, lo leo a la cámara. Si lo que digo te parece que es una tontera, bueno, me corriges. Si lo que te digo te parece que está más o menos correcto, también, básicamente, tienes que reaccionar. Decir que es falso, matizar o confirmar. Tal cual. ¿Te parece? Muy bien. Saquemos entonces un papelito de la pecera mientras conversamos con Mariana Maggio, investigadora en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires, justamente sobre tecnología en la educación. Veamos qué es lo que nos dice la pecera. Prohibir el celular en clases es tonto. ¿Qué dice la experta? Yo creo que
creo como es de corto alcance. Sin embargo, quiero decir esto, si nosotros tenemos en clase 40 estudiantes que están haciendo con los celulares cualquier cosa y eso genera un ambiente distorsivo para educar, nosotros tenemos que poder poner un límite, un encuadre. Después, hay otra escena. Nosotros necesitamos tecnologías para enseñar, por todo lo que señalamos hasta acá. No hay ningún tipo de infraestructura tecnológica en la escuela, que eso en Latinoamérica sigue siendo bastante común, donde tenemos aulas desconectadas, y hay algunos teléfonos celulares que pueden estar como al servicio de una propuesta pedagógica interesante, contundente, actual. Yo creo que es bueno poder usarlos y creo que es bueno entender que estas decisiones tienen que estar a cargo de los docentes y que los docentes estamos preparados para tomar este tipo de decisiones. Y además diría que nosotros en esa jugada no solo pensamos en términos de lo bueno o lo malo, pensamos en términos de inclusión. Y hay muchos chicos en la región y chicas que todavía no tienen acceso a la tecnología. Entonces, si el aula es el único lugar donde van a entrar en contacto con la tecnología, que no necesariamente es la de los celulares, que puede ser un televisor inteligente, que puede ser una PC compartida, que puede ser una computadora móvil de determinadas características o varias, y ojalá haya alternativas. Si eso no lo tienen en el aula, no lo tienen en ningún lado. Eso quedó claro en la pandemia, Iván. Entonces, no quiero que, como bajo esta impronta del momento, que es decir, bueno, prohibamos para resolver todas estas distorsiones, perdamos de vista que acá hay un tema que tiene que ver con la inclusión digital. Y la inclusión digital en este momento de la historia tiene que ver con la inclusión social, con la inclusión cultural y con las oportunidades que estos chicos y chicas tengan en el futuro. Por eso diría, si lo planteamos en esos términos, donde perdemos de vista el derecho y donde perdemos de vista la inclusión, hasta podría ser una tontería. Y te lo preguntaba, ¿sabes por qué, Mariana? Porque acá en Chile, los últimos días, ha estado harto en la prensa políticos que quieren impulsar la prohibición del celular en clase, inhibidores de señal en colegio, meterlo en unas bolsas que lo aíslan de no sé qué. Y yo conversaba esto con un amigo, de hecho, que es profesor, y me decía que no solamente una tontera, porque poner un inhibidor de señal también afecta a los profesores que están en el colegio, sino porque también que es la bandera que enarbolan estas personas que quieren prohibir los celulares, ¿no? Con el celular aprenden menos. Y mi amigo me decía, oye, yo en el aula, y acá quiero saber tu opinión, yo a los cabros los dejo usar ChatGPT. Lo integro como parte de la clase, como, chiquillos, vamos a hacer una actividad, y la forma de evaluar tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo reaccionarías tú a esto que está pasando acá, ¿no? De inhibidores de señal, metamos los celulares en unas bolsas, cuando de repente... ¿Y por qué lo digo? Porque la gente que defiende eso cree que así van a aprender mejor y podría estar saliendo el tiro por la culata. Como sería como un aprendizaje mejor de varias décadas atrás, ¿no? Porque de todas maneras quiero decir esto. Primero, estoy de acuerdo con tu amigo, eso es lo primero. Pero lo segundo, una cosa que estamos viendo es que en el momento en que se establece un criterio de prohibición, los chicos le encuentran la vuelta, ¿no? Nos están contando, por ejemplo, se prohibió el uso de celular en la escuela, entonces tienen que entregar el celular en la puerta del aula. Ok, los chicos llevan 2 celulares, uno que no anda y otro que anda, dejan el que no anda y usan el que anda. Además, todos sabemos que los chicos, si hay algo que va a pasar, que tal vez sea bueno, es que le van a fomentar el pensamiento lateral, la creatividad. Eso es lo que estamos viendo. Y además, de nuevo, un llamado de atención a las familias. En algunos casos, producto de estas decisiones, los chicos dicen, bueno, en definitiva no está tan mal, porque el que me llamaba durante la clase para ver a dónde almorzaba, con quién comía, quién me buscaba, cómo hacíamos, era mi mamá o mi papá. Entonces, también creo que hay cosas que las resolveríamos mejor sin perder, de nuevo, que nos toca educar en esta cultura, estableciendo acuerdos, negociaciones, dando este debate, mostrando que hay caminos que son de mejor balance y donde los chicos y las chicas tienen que aprender sobre este tema, tienen que aprender. Y es muy difícil hacer estos aprendizajes como en el vacío, ¿no? ¿Cómo no hay una declaración respecto de lo que la inteligencia artificial es y cómo tendrías que pensar críticamente cuando la uses si no puedes interactuar con inteligencia artificial? Hay que poder hacer eso para poder formar. Y para mí esta es una cuestión
curricular. Mariana Maggio, investigadora en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte con nosotros, que esté muy bien. Un placer, gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Nos vamos, pasaron tantas cosas el día de hoy, hablábamos sobre el envejecimiento y sobre tecnología en la sala de clase. Recuerda que estamos en vivo, completamente en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por el canal 50 de la televisión abierta, TV USACH, y también por Radio USACH 94.5 FM. Repeticiones, si es que nos estás viendo ahora en vivo, bueno, hoy día mismo a las 7:30 de la tarde, si no los fines de semana, sábado y domingo también por el canal 50 de la televisión abierta o bien YouTube y Spotify. Nos encontramos en otra, que esté muy bien. Chao, chao.